carótida de la yugular derecha, logrando salvar la vida de este personaje. Sin embargo, posteriormente presenta afasia y hemiplegia. Es hasta 1803 cuando se describe el primer tratamiento satisfactorio, el cual lo realizó Fleming a bordo de un navío, liga la arteria carótida común de un marinero que intentó suicidarse. Entonces, en cuanto a las generalidades, vamos a ver que este representa del 5 al 10% del trauma en los adultos, y en los niños es todavía más infrecuente y no se tienen unos datos claros del número de estos. Una mortalidad que puede ascender hasta el 10%. Y el mecanismo más común de trauma es el trauma penetrante por herida por arma cortopunzante en los adultos. Vamos a ver más adelante que en los niños el mecanismo de trauma es distinto. No solo vamos a tener un riesgo de lesión vascular y de lesión nerviosa, sino también de lesiones aerodigestivas que van del 23 al 30% en todo el trauma penetrante. Hay que tener en cuenta unos aspectos anatómicos claves, unos puntos de referencia. El primero va a ser el sínfisis menti. Este va a estar localizado a nivel anterior y superior. Vamos a tener otros reparos como la base del cráneo y el ángulo de la mandíbula, que van a ser reparos que pueden ser tanto laterales y posteriores, como el ángulo de la mandíbula, y la base del cráneo en la parte occipital. Otros puntos anatómicos claves: a nivel de C3 podemos tener la correlación que a ese nivel tenemos el hueso dioides. A nivel de C4 lo correlacionamos con el borde superior del cartílago tiroides. Y a nivel de C6 tenemos la membrana cricotiroidea, que vamos a ver es de vital importancia para determinar o establecer un punto entre la transición de la faringe y el esófago. Por último, otro reparo anatómico importante va a ser el músculo platisma, pues que, como sabemos, es un músculo delgado que va a tener una fascia superficial, y esto va a marcar el límite entre una herida penetrante o no penetrante. Aquí tenemos una visión más clara de la anatomía. En la imagen de la izquierda vemos cómo el músculo esternocleidomastoideo va a ser nuestro reparo más importante. Nos va a dividir el cuello, una parte anterior y una parte posterior, y nos va a delimitar también unos triángulos musculares. En la imagen de la derecha ya vemos cómo se ha cortado ese músculo y nos expone el triángulo carotídeo, los vasos. Vemos cómo estos discurren a lo largo de todo el cuello. Y tenemos que tener en cuenta que el cuello no solo tiene esta zona vascular, sino que también hace referencia a este inicio del tórax, donde hay grandes vasos que también se pueden lesionar. En esta otra imagen vemos cómo es el trayecto de la arteria carótida en su división en arteria carótida común externa y común interna, en arteria carótida común que se divide en interna y externa. Esta imagen se las muestro porque más adelante vamos a hablar del reparo quirúrgico, y si tenemos claro cómo es la anatomía, nos va a ser mucho más fácil describir o realizar un abordaje quirúrgico adecuado. Por último, en las consideraciones anatómicas les traigo también acá la arteria subclavia. Recordar los troncos que nos da el tronco tirocervical, el costo cervical y la arteria vertebral. Todos estos van a discurrir a lo largo del cuello, y todos estos van a tener riesgo de ser lesionados en un trauma cervical penetrante. Se describen 3 zonas del cuello. La zona 1 acá representada en el color verde. Se toma incluso desde la región infraclavicular, tomando todas esas estructuras que salen del tórax hasta el cartílago tiroides. La zona 2 está demarcada acá en color morado. Entonces va desde ese cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula. Y esta es la zona donde hay una mayor prevalencia de las lesiones traumáticas. Y finalmente la zona 3 es la que va a ser de más difícil acceso. Esta se va a localizar entre el ángulo de la mandíbula y la base del cráneo. Si dividimos el cuello por estas zonas, entonces en la zona 1
vamos a tener, que está la tráquea, la subclavia, la innominada, la yugular, la arteria carótida común, la arteria vertebral y subclavia y la médula espinal. En la zona 2 vamos a tener la laringe, la faringe, el nervio vago, las arterias vertebrales también, la carótida común ya en su división en interna y externa, las venas yugulares y nuevamente la médula espinal. Y en la zona 3 vamos a tener un compromiso de los nervios craneales, de la carótida externa, la yugular y la médula espinal. ¿Cuál va a ser la presentación clínica de estos pacientes? Entonces, podemos tener un paciente que esté netamente asintomático hasta que tenga unos síntomas evidentes que esté en shock. Podemos tener un compromiso tanto del tracto digestivo como de la vía aérea, de una lesión vascular o una combinación de las tres. Como les decía previamente, el mecanismo de trauma en los adultos y en los niños es distinto. En los adultos es más frecuente que sean traumas por herida por arma cortopunzante o por herida por arma de fuego. En los niños más pequeños es más frecuente que sea por caída de muebles, por lesiones en el manubrio de la bicicleta o por caídas desde cierta altura. En los adolescentes se va acercando más al mecanismo del trauma de los adultos, ya es más por lesiones deportivas o por accidentes de tránsito. En esta imagen que les traigo acá, este es un estudio que se realizó en Estados Unidos, donde evaluaban el trauma de la cabeza y el cuello. Como vemos en la imagen de abajo, en la gráfica de barras, a medida que aumenta la edad, aumenta el número de casos de trauma, tanto de cabeza como de cuello. Y en las imágenes de arriba vemos en la de la izquierda cómo los niños que son más pequeños, que están en preescolar, tienen menos incidencia o menos presentación de casos de trauma frente a los niños que están en bachillerato o en primaria. Y en la de la derecha vemos cómo las lesiones deportivas también son un número importante de casos de los niños que presentan trauma, siendo el básquetbol donde más lesiones traumáticas cervicales y de cabeza presentan los niños. Entonces, ¿qué ha pasado a partir del 2000? Se hizo un cambio de paradigma donde no se hace un abordaje por zonas, porque se preguntaron si existía o no una correlación entre la herida externa y el compromiso interno. Lo que empezaron a evaluar en los pacientes con trauma cervical es que se presentaban muchas exploraciones cervicales sin hallazgos positivos en pacientes que estaban hemodinámicamente estables, simplemente por la aplicación del algoritmo por zonas. También se encontraban lesiones que no se habían documentado o que se prolongaba el tiempo de estancia intrahospitalaria o que se asociaba más a complicaciones secundarias a la cirugía. Entonces, se ha hecho desde los últimos años un cambio de paradigma hacia no manejar el trauma cervical por zonas, sino a un manejo quirúrgico selectivo y expectante. El manejo inicial, como todo el trauma, va a estar dado por el ABCD, como nos habla el ATLS, haciendo referencia al manejo de la vía aérea, la B a la ventilación, la C a la circulación, la D al déficit neurológico y la E a la exposición completa del paciente. En específico, en el trauma de cuello va a ser muy importante el manejo de la vía aérea. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿se necesita proteger la vía aérea? ¿Cuál es la mejor manera de protegerla? Y tengo que tener en cuenta el mecanismo y el tipo de trauma que tenga nuestro paciente. Al hacer la inspección del cuello, vamos a preguntarnos si es penetrante o no, si hay un compromiso del platisma o no. Si hay objetos incrustados, no hay que retirarlos. Y siempre hay que descartar si se sospecha o no una lesión espinal, alteración neurológica o no la hay. Y si tenemos un trauma de alta energía, ya sea porque es un accidente automovilístico, que fue una herida por arma de fuego, siempre se debe sospechar que haya una lesión de la columna cervical y este paciente tiene que tener una inmovilización cervical. Entonces, hablando de esa vía aérea, tenemos que buscar signos clínicos que nos
permitan definir que hay un compromiso de esa vía aérea. Tenemos que tener por lo menos 2 dispositivos de succión, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, un kit quirúrgico de manejo de vía aérea de emergencia, y en dado caso que se haya optado por hacer un aseguramiento de la vía aérea con intubación, se debe hacer con una secuencia de intubación rápida. Se ha descrito que preoxigenar con máscara debe realizarse con precaución porque puede aumentar el edema, el enfisema subcutáneo y alterar todavía más la anatomía de ese paciente que está traumatizado. El punto clave en este manejo de la vía aérea va a ser visualizar el aseguramiento de la vía aérea. Si esto no se puede realizar del todo, podemos o crear una falsa ruta o pasar de una laceración parcial de la vía aérea a una transección completa. Entonces, lo que nos dicen las guías es hacer una intubación guiada para que podamos asegurarnos que la vía aérea quedó controlada. Y definitivamente tenemos una distorsión masiva de las vías respiratorias superiores, un traumatismo severo de la cara o una incapacidad para visualizar la glotis, un sangrado abundante, edema o que la anomalía anatómica secundaria al trauma sea tan severo que no podamos asegurar la vía aérea, pues ahí sí debemos pensar en un manejo quirúrgico de urgencia. Inicialmente con una cricotirotomía y si no, pues hacer una traqueostomía. Como en todo paciente con trauma, la RGLC nos dice que debemos hacer una valoración primaria y una valoración secundaria. Específicamente en los pacientes con trauma cervical tenemos que buscar si hay enfisema subcutáneo, si hay edema, si hay abrasiones, equimosis, si hay marcas del cinturón de seguridad o marcas por cuerdas o correas en intentos de suicidio, si hay desviación de la tráquea y siempre auscultar, inspeccionar y palpar ese cuello. En el ATLCD también nos hablan de la sigla AMPLE para hacer una valoración del contexto del paciente en el trauma, si tiene alergia a algún medicamento, si toma algún medicamento, las enfermedades previas que sufre el paciente, cuándo fue la última ingesta y cómo fue el evento. Ya habiendo cambiado el paradigma, lo cambiamos a unos signos blandos que nos hacen sospechar que podemos tener o una posible lesión de la vía aérea o una posible lesión del, del esófago o una posible lesión vascular. ¿Me cuentas? ¿De qué se encuentran? ¿Qué pasó? ¿Se le llamó? Se tenía acceso parental. O unos signos duros que nos van a hacer llevar al paciente directamente a salas de cirugía. Entonces, los signos duros van a hacer que el paciente ingrese en shock, tenga un sangrado pulsátil o un hematoma expansivo. Ya vamos a hablar específicamente de los signos duros y blandos del trauma vascular, pero esto es en general los signos duros en el trauma cervical. Si tenemos un compromiso evidente de la vía aérea y no podemos hacer un aseguramiento de la misma, como les dije antes, si el paciente tiene estridor o ronquera, tiene disfagia, o si vemos enfisema subcutáneo o burbujeo de la herida. Y el déficit neurológico, porque podemos tener un déficit neurológico porque haya un compromiso de la médula espinal o porque haya un compromiso vascular. Se ha descrito que el examen físico solo tiene una alta exactitud para predecir si hay una lesión que requiere o no manejo quirúrgico urgente. Por eso también se ha cambiado el paradigma del abordaje por zonas al abordaje por signos duros y signos blandos. En cuanto a las imágenes diagnósticas, siempre debemos realizarlas si tenemos pacientes con un único o con una combinación de varios signos blandos. Si ya tenemos un signo duro, pues es indicación de manejo quirúrgico. En cuanto al Doppler, este nos podría evidenciar alteraciones a nivel de las carótidas. Sin embargo, sabemos primero que es operador dependiente y segundo no es tan útil en la zona 1 y en la zona 3. La arteriografía era el estudio que se realizaba previamente a todos los pacientes en los que se sospechaba trauma vascular. Sin embargo, vemos que también en los últimos años
eso se ha cambiado y el examen de elección es la angiotomografía helicoidal con multicorte. De una sensibilidad hasta del 100% y una especificidad del 95% para evaluar lesiones vasculares. También puede mostrar lesiones o de compromiso aerodigestivo. Nos puede mostrar si hay aire retroesofágico o retrofaringeo. Otro tipo de estudios que podemos realizar, el esofagograma con bario en pacientes que sospechamos que haya una perforación esofágica o la endoscopia que también nos puede ayudar al diagnóstico. Las radiografías son útiles para descartar lesiones de la columna, si hay hemotórax, si hay neumotórax, y también nos pueden orientar al diagnóstico. En la tomografía, sabemos que la angiotomografía tiene alta sensibilidad para la valoración de las lesiones vasculares, entonces, si hay un desgarro intimal, nos puede mostrar aumento de ese borde o una irregularidad en ese contorno del vaso. Nos puede mostrar también si hay una disección arterial o un flap, entonces va a encontrar una doble luz a nivel tomográfico. También nos puede evidenciar si hay pseudoneurismas, que se va a ver una dilatación excéntrica, perdón. Si hay una disección intramural y un hematoma, también entonces tenemos un engrosamiento excéntrico que se va a extender a lo largo de ese segmento arterial. También nos puede ayudar para ver si hay un compromiso venoso, si hay una transección arterial completa, se va a ver la extravasación de ese contraste y si hay una fístula arteriovenosa. En la imagen de la derecha podemos ver cómo hay compromiso de esa carótida. Pero entonces surge la pregunta, ¿es efectivo? Listo, ya sabemos que es efectivo para las lesiones vasculares, pero ¿nos sirve o no para ver el compromiso aerodigestivo? Entonces, esta es una revisión sistemática que se publicó en el 2021, donde querían ver si era o no efectivo la realización de la angiotomografía para evaluar las lesiones o el compromiso aerodigestivo en el trauma cervical penetrante. Después de desechar los estudios que estuvieran duplicados o que no cumplieran con los criterios de inclusión, quedaron solo 7 artículos y con estos hicieron una valoración de la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de este tipo de lesiones. Encontraron una sensibilidad del 92% y una especificidad del 88%, como lo vemos acá en las imágenes. Sin embargo, vemos que los estudios son muy heterogéneos, lo cual le disminuye un poco la significancia estadística. También evalúan el LR positivo y el LR negativo, teniendo un LR positivo de 12 y un LR negativo de 0.1, lo cual nos dice que si tenemos una lesión aerodigestiva es altamente probable que lo veamos en la angiotomografía, pero pues pasa lo mismo, tenemos estudios muy heterogéneos. En cuanto a la lesión vascular, entonces vamos a hablar de los signos duros y los signos blandos. Los signos duros, que tengamos un sangrado pulsátil o un sangrado en jet, que tengamos un hematoma expansivo, que haya frémito o tril, que haya soplo, o que tengamos las 5 Ps, dolor, palidez, ausencia de pulsos, parestesias y parálisis. En cuanto a los signos blandos, tengamos una herida que esté en el trayecto vascular, tengamos un hematoma contenido, un déficit neurológico periférico, una alteración de los pulsos que estén disminuidos o ausentes, o que tengamos una historia de un sangrado que ya se ha controlado. Se ha demostrado que del 3 al 5% de los pacientes con signos blandos pueden llegar a requerir un manejo quirúrgico, por lo cual, pues, ante un signo blando debemos hacer una imagen diagnóstica. En cuanto al compromiso arterial, el 25% de los pacientes con trauma cervical van a presentar compromiso arterial, siendo el 80% carotidio y hasta un 43% de la arteria vertebral. Obviamente todo esto es
tomado en los adultos, porque en la población pediátrica no hay una descripción específica de esto. Se ha descrito que los pacientes que se presentan con exsanguinación, hasta el 50% mueren secundarios a la lesión. ¿Qué podemos tener? Entonces, tenemos una sección parcial o completa de la arteria, una disección o la formación de un pseudoaneurisma. En general, si tenemos un compromiso de la arteria carótida como una la interna, podemos hacer un reparo, ya sea con un parche de PTFE o una arteriorrafia con puntos separados de prolines 6 ceros. Es importante que siempre que tengamos una lesión vascular, solicitemos una consulta o que llegue el cirujano vascular en el momento que se esté atendiendo la emergencia. Acá tenemos un ejemplo de el reparo primario de esa arteria. Entonces hacemos una sección, primero hacemos obviamente un control proximal y un control distal, y hacemos una sección donde presenta la herida de esa arteria o el compromiso de la arteria, y hacemos un reparo primario con los puntos de 6 ceros, o como está en la imagen B, o colocamos el parche como está en la imagen C. Esta es una lesión un poco más rara. Podemos tener un compromiso de una lesión de la carótida interna. Acá se describe una técnica donde hacemos un control vascular proximal y distal y hacemos una movilización una movilización de la carótida externa para lograr restablecer el flujo de esa carótida interna. Podemos ligar algunas ramas de la carótida externa para tener un mayor espacio de movilización de la carótida. Esta es una lesión muy poco frecuente, pero podemos presentarla en algún momento. Otro tipo de manejos para lesiones vasculares: si tenemos un sangrado masivo, en urgencias lo que debemos hacer es empaquetamiento y presión. Se puede hacer empaquetamiento con muchas gasas, presión y llevar a cirugía urgente. Otra medida es la que tenemos acá en la imagen, donde se inserta una sonda Foley, se llena el balón con agua y esto hace presión. Cerramos el defecto de la piel sobre la sonda y colocamos también un cierre en la sonda para tener un control de ese sangrado. Posterior a ello, sí podemos hacer una angiografía o un control endovascular. Entonces, tenemos una lesión vascular. ¿Qué tipo de incisión vamos a hacer? Eso va a depender tanto del trayecto de la herida, si la compresión o el empaquetamiento que hicimos controló o no el sangrado, y obviamente de la experticia que tenga el cirujano al momento de realizar el control vascular. Generalmente hacemos una incisión oblicua anterior sobre el borde anterior del esternocleidomastoideo, como lo vemos acá en esta imagen, para llegar a exponer el triángulo carotídeo. Sin embargo, podemos tener otras extensiones de la herida. Podemos hacer una extensión con esternotomía. Podemos hacer una toracotomía anterolateral alta a nivel del tercer o cuarto espacio en lesiones de la subclavia, pero como digo, la incisión va a depender de la localización de la herida y de la exposición que necesitemos para el control de esa herida. Acá tenemos un ejemplo de una lesión de la carótida, como hicimos un abordaje primero oblicuo, una cervicotomía oblicua sobre el esternocleido, y hicimos una extensión por esternotomía, lo que permite hacer una mejor exposición para lograr el control vascular. Pasando a otro tipo de lesiones, a las lesiones laringotraqueales. Estas van a corresponder a menos del 1% del trauma. En general se describe que se debe hacer endoscopia y broncoscopia, pero ya vamos a ver que eso va a depender de la severidad, de la clasificación de la lesión laringotraqueal. Antes de hablar de cómo se clasifican estas, vamos a tener unas claves anatómicas en cuanto a la población pediátrica. Entonces, los niños van a tener la laringe más alta, lo que va a hacer que el arco mandibular va a proteger un poco más la laringe en esas lesiones laringotraqueales. Los cartílagos son más flexibles
pero la luz va a ser más reducida y va a tener una poca fijación de esos cartílagos. Todo esto va a predisponer a que haya edema de la mucosa, que haya compromiso de tejidos blandos y que haya una mayor predisposición a que se formen hematomas que obstruyan por completo la luz. Entonces vamos a clasificar las lesiones laringotraqueales en 5 grupos. El grupo 1, si tenemos un hematoma endolaríngeo pequeño, sin fracturas. El grupo 2, si ya tenemos asociado al hematoma edema o una disrupción de la mucosa menor, sin exposición del cartílago. Y ya en el grupo 3 vamos a tener un edema masivo, vamos a tener desgarros de la mucosa, exposición del cartílago e inmovilidad de las cuerdas vocales. En el grupo 4 vamos a tener lo mismo que en el grupo 3, pero con más de 2 fracturas o con un trauma masivo de la mucosa laríngea. Y en el grupo 5 ya tenemos una transección completa laringotráquea. Entonces, si tenemos un grupo, una clasificación de lesión entre el grupo 3, 4 y 5, estos 3 van a ser de manejo quirúrgico. Aquí en el cuadrito a la izquierda, entonces, nos muestra cuál es el manejo según el tipo de grupo que tenemos. El grupo 1 y el grupo 2 les vamos a dar un manejo conservador. Se les pueden administrar corticoides y antiinflamatorios y dar un tiempo a que resuelva la lesión y después se le hace un seguimiento. En el grupo 3 ya le hacemos laringoscopia, endoscopia y miramos si requiere una traqueostomía, si podemos hacer un reparo de esa tráquea, un reparo primario de la tráquea. En el grupo 4, lo mismo, hacemos laringoscopia, endoscopia. Generalmente estos pacientes siempre van a requerir traqueostomía y el manejo quirúrgico definitivo puede requerir o no la colocación de un stent laríngeo. Y en el grupo 5, generalmente lo que hacemos es asegurar la vía aérea con una traqueostomía y luego hacer una reconstrucción laringotraqueal en un segundo tiempo. Tips para el manejo de la tráquea. Entonces, si tenemos una perforación pequeña o moderada, podemos hacer un reparo en un solo plano con una sutura absorbible. Si tenemos una pérdida de la porción anterior o lateral, podemos hacer una traqueostomía a través del defecto y hacer una movilización del esternocleidomastoideo para hacer un flap muscular y tratar que eso quede hermético. Si hay una pérdida de la porción membranosa de la tráquea, podemos hacer un flap de pericardio para crear un sello hermético. Y siempre recordar que cuando estemos haciendo una reconstrucción de tráquea o una disección de la tráquea, la disección debe limitarse entre las 3 y las 9 del reloj para evitar devascularizar esa tráquea. La reconstrucción traqueal pues ya va a ser diferida. Acá tenemos un algoritmo de manejo específicamente para las lesiones laringeas. Entonces, si tenemos una historia de trauma cervical, la sospecha del trauma laringeo, vemos si tenemos una vía aérea estable o inestable. Si está inestable o está obstruida, hacemos una traqueostomía y después de eso sí hacemos una laringoscopia y una endoscopia para evaluar el compromiso de esa laringe. Si tenemos solo hematomas, una pequeña laceración, pero la endolaringe está intacta, podemos hacer observación. Si encontramos una fractura aislada o un desplazamiento del cartílago tiroides, pero la endolaringe está intacta, podemos hacer una exploración cervical para hacer una reducción de esa fractura sin tirotomía, pero si ya tenemos una disrupción completa de la mucosa y de los cartílagos, pues ahí sí tenemos que hacer una tiroidotomía para hacer una exposición de la endolaringe y hacer la reconstrucción de la misma. Por otro lado, si tenemos una vía aérea que aparentemente está estable, podemos hacer una laringoscopia directa. Lo mismo evaluamos el compromiso de la endolaringe. Si tenemos una endolaringe normal, podemos hacer observación y seguimiento. Si tenemos una anomalía moderada, podemos hacer una tomografía y dependiendo si en ese momento encontramos un compromiso significativo de la mucosa o una fractura desplazada, tenemos una vía aérea estable, podríamos hacer una imagen
y según esto determinar si la llevamos a manejo quirúrgico urgente o no. Si se torna inestable, pues tenemos que hacer una traqueostomía. Este es un estudio que publicaron en el 2016 en la revista de anestesia. En lo que querían ellos era determinar si tenían un paciente con un trauma cerrado de cuello, cuál debería ser el mejor manejo para la vía aérea, para el control de estas lesiones laringotraqueales. Como este es un algoritmo realizado por anestesiólogos, pues va más dirigido a esa parte, pero igual se los quería mostrar. Entonces, si ya se ha logrado controlar la vía aérea, ya sea con una traqueostomía o con un tubo endotraqueal, ellos sugieren confirmar que esté en adecuada posición, tomar una radiografía de la columna cervical y luego hacer una tomografía. Si todavía no se ha dado el manejo de esa vía aérea, tenemos una vía aérea inestable. Ellos dicen si tenemos o no el cirujano, si lo tenemos, pues hacemos el manejo quirúrgico. Si no lo tenemos, entonces intentar hacer bajo visión directa por fibrobroncoscopia, tratar de intubar ese paciente. Y si no, hacer una traqueostomía, una tricotiroidotomía con aguja. Si tenemos una vía aérea estable, hacer lo mismo, la fibrobroncoscopia, la laringoscopia directa y evaluar el compromiso de esa mucosa. Si tienen un compromiso mínimo, que no haya compromiso de la vía aérea, puede darse manejo conservador y hacer un nuevo control imaginológico. Si definitivamente ya necesita manejo quirúrgico, pues pasamos ya a nuestro algoritmo donde se hace la microlaringoscopia, broncoscopia, endoscopia, y hace la intubación bajo visión directa y pues el reparo quirúrgico dependiendo de la lesión que encontremos. En cuanto a las lesiones faringoesofágicas, lo más importante de estas va a ser sospecharlas y hacer un diagnóstico oportuno. Se dice que son poco frecuentes por la localización del esófago, sin embargo, se han visto que suelen ser excelentes y presentar un diagnóstico tardío. Cuando ya se diagnostican, pueden conllevar a mediastinitis, abscesos, empiemas. En dado caso que sospechemos que nuestro paciente tiene un compromiso esofágico, podemos suspender la vía oral, iniciar manejo antibiótico de amplio espectro e iniciar nutrición parenteral. Se ha demostrado que el diagnóstico luego de 12 horas implica mayor morbimortalidad, menor tasa de éxito en el procedimiento quirúrgico y mayores complicaciones. En cuanto al reparo primario, podemos hacer el mismo abordaje por cervicotomía por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Las contraindicaciones para ese reparo primario van a ser que tengamos una mediastinitis necrotizante, tengamos una perforación esofágica extensa, porque la tasa de éxito va a ser menor, o que se asocia a malignidad, pero esto ya es más en los adultos. Los puntos claves va a ser que se identifique la zona de la perforación. Podemos insuflar con sonda para saber exactamente dónde está la perforación. Se pueden hacer reforzamientos con flap de pleura, con flap musculares. Y lo más importante en este tipo de perforaciones va a ser que se exponga bien el sitio de la perforación y que se deje un drenaje de esa lesión. Acá tenemos en esta imagen cómo debería hacerse ese reparo primario. Hay que abrir la capa muscular para lograr exponer bien la mucosa comprometida, porque a veces la herida que se ve en la capa muscular es o se ve más pequeña de lo que realmente es. Cuando se expone por completo la mucosa, si se ve la extensión de la herida, se hace un cierre en dos planos de la misma. Otro tipo de lesiones que podemos encontrar generalmente es por traumas contusos. Tenemos un compromiso de la íntima, ya sea de la carótida interna o de la vertebral. Esto nos puede llevar a estenosis, a pseudoaneurismas, embolismos. Generalmente se presenta en accidentes de tránsito donde hay lesiones por hiperflexión o por hiperextensión de C1 a C3 y eso hace una subluxación de la columna cervical o una dislocación. Aquí en la imagen de la izquierda les muestro cómo es el trayecto normal de esa arteria vertebral y si tenemos un compromiso de la misma,
llegar a ese punto para el control vascular es muy difícil. Entonces, lo que se describe a veces es aplicar cera ósea sobre esta lesión, que nos hace tanto un control vascular como disminuir el tiempo de abordaje y disminuir el riesgo de lesiones a otras estructuras tratando de llegar al sitio de la perforación. Generalmente, a este tipo de lesiones se les hace manejo endovascular, pero es importante saber o tener en cuenta algunos criterios para sospechar que haya alguna lesión cerebrovascular secundaria a esto. Entonces, primero que tengamos un déficit neurológico o una disminución del Glasgow, obviamente. Si tenemos una fractura de la base del cráneo, si tenemos fracturas de Lefort 2 o 3, si tenemos un hematoma cervical, una fractura cervical, o que tenemos un paciente con anoxia. Entonces, finalmente, se han tratado de hacer nuevos algoritmos para el manejo sin zonas del nuevo paradigma. Entonces, si tenemos una lesión penetrante, ya sabemos que penetrante se define porque atraviesa el platisma. Evaluamos si tiene signos duros o no, o si el paciente está hemodinámicamente inestable. Y si hacemos un control con presión o tamponamiento, aseguramos la vía aérea y luego lo llevamos a manejo quirúrgico. Si no tiene ni signos duros ni está inestable, hacemos una imagen. Si está positiva, lo mismo, evaluamos, pues según los hallazgos que encontremos en las imágenes, si hacemos broncoscopia, endoscopia o si llevamos a manejo quirúrgico. Y si en las imágenes no encontramos hallazgos positivos, pues podemos hacer observación y un seguimiento clínico del paciente. Otro algoritmo que propone el WSS para el manejo de los pacientes con trauma penetrante, entonces lo mismo. Tenemos signos duros o inestabilidad del paciente. Primero, intentar hacer la oclusión, el taponamiento, asegurar la vía aérea y llevarlo a cirugía. Si no tenemos ninguna sospecha de lesión, entonces observación y manejo con exámenes. Y aquí el WSS vuelve y propone el abordaje por zonas, pero luego de haber descrito si habían signos duros o no de trauma. Y acá vuelve y lo divide en zona 1, zona 2, zona 3, pero como vemos acá en el algoritmo, en los 3 realizan imágenes diagnósticas y en la zona 2 vuelve y lo toma si es sintomático o no sintomático. Entonces, más o menos vamos a lo mismo. Y el manejo final, pues es lo mismo que les he dicho. Dependiendo de los hallazgos en las imágenes, miramos si vamos a una exploración quirúrgica, si vamos a una endoscopia o si vamos a una broncoscopia. Finalmente les traigo este estudio de la eficacia del abordaje de no zonas para el estudio de los pacientes con lesiones traumáticas cervicales. Es un estudio de casos y controles, se publicó en el 2020, y lo que querían ellos era evaluar los pacientes que habían atendido por trauma cervical, comparando los que habían atendido en el abordaje por zonas y el abordaje sin zonas. Entonces, lo que encontraron es que en el abordaje por zonas, luego de hacer un estudio de regresión univariada y multivariada, en la zona 2, que es la que sabemos donde se presentan la mayoría de traumas, no encontraron un valor estadísticamente significativo al aplicar el abordaje por zonas frente a los pacientes que tuvieron lesiones, ya sean por imágenes o porque llevaron a cirugía, frente a los pacientes que tenían signos duros y que llevaron a manejo quirúrgico. Estos sí presentaron una P estadísticamente significativa. Entonces, lo que ellos concluyen es que sí es eficaz el abordaje sin zonas y que los signos duros o signos blandos nos dan una mejor probabilidad o un mayor riesgo de que el paciente presente alguna lesión que requiera manejo quirúrgico. Para concluir, entonces, debe individualizarse cada paciente en el contexto del trauma. Se deben tener en cuenta las consideraciones anatómicas que son diferentes en la población pediátrica. También que tenemos un cambio de paradigma frente al abordaje del trauma cervical, donde ya no hay zonas. Y que tenemos que tener en cuenta que el trauma cervical no solo
incluye una zona específica si no tenemos trauma vascular de la vía aérea, del tracto digestivo y hasta el sistema nervioso central. Y siempre aplicar el ATLS para el abordaje pre e intrahospitalario de estos pacientes. Muchas gracias. Shari, muchas gracias. Quedan los micrófonos abiertos para cualquier aporte o cualquier duda. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan buena noche.